Una mujer mayor observa a una pequeña llorando junto a la tumba de su hija. Al acercarse, se aterroriza al escuchar los susurros de la niña. Pamela recorría con paso lento los senderos del silencioso cementerio en Monterrey, llevando en una mano un ramillete de flores blancas y en la otra una fotografía que el tiempo había desgastado. Al llegar a la sepultura de su hija, llamada Blanca, se arrodilló con esfuerzo, colocando delicadamente la imagen y las flores sobre la fría piedra sepulcral. «Otro año sin ti, mi amor», dijo comenzando, mientras su voz temblorosa interrumpía el silencio del lugar. «Parece que fue ayer cuando caminábamos juntas, riendo por el parque. Cuánto quisiera que las cosas hubieran sido distintas». Pamela acariciaba la foto, pasando sus dedos suavemente por el rostro de Blanca. Los recuerdos de su hija seguían frescos en su memoria. Cada risa, cada abrazo, cada despedida que dolía, hasta aquel trágico día. Blanca López era una joven llena de vitalidad, que a sus 28 años se desempeñaba como diseñadora gráfica en una agencia de marketing. Era famosa por su creatividad, su humor perspicaz y su habilidad para alegrar cualquier ambiente con su sonrisa. La noticia de su fallecimiento, ocurrido hace 3 años, devastó a Pamela y a todos quienes la conocían. El accidente automovilístico que le costó la vida fue descrito como una tragedia inesperada. Regresaba de un viaje de negocios cuando su coche patinó en una curva húmeda y chocó contra un poste. El impacto fue tan severo que dejó pocos rastros identificables y Blanca fue declarada muerta en el acto. En aquel entonces, los detalles dramáticos del siniestro fueron aceptados sin objeciones, exacerbados por el mal clima reportado esa noche. Su partida creó un vacío en la vida de su madre, que luchaba por aceptar la realidad de un mundo sin su querida hija. Blanca era hija única, y su pérdida representó un golpe demoledor para Pamela, quien se vio despojada no solo de su hija, sino también de su único apoyo familiar cercano. El impacto emocional en Pamela fue enorme. Las visitas al sepulcro se tornaron en un ritual esencial, momentos en los cuales Pamela sentía que podía reconectar con Blanca. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero el dolor parece intensificarse con los años. Prosiguió suspirando mientras contemplaba la lápida. Las palabras «amada hija», grabadas en la piedra, la torturaban. ¿Habré podido hacer algo para prevenir su muerte? Hija mía, cuánto te extraño. Pamela se sumergía en una mezcla de tristeza y culpa, con preguntas sin resolver eco en su mente, mientras dialogaba con la hija que tanto amaba y había perdido. De pronto, un llanto interrumpió el silencio, devolviéndola a la realidad. Al mirar alrededor, vio a una niña pequeña que decía entre sollozos: «Mamá, ¿por qué te fuiste? Desearía que estuvieras aquí conmigo. Te amo mucho. Te extraño tanto». Las lágrimas se deslizaban por las mejillas de la niña. Intrigada y compasiva, Pamela se puso de pie y se aproximó a ella con cautela. «Hola, pequeña, ¿todo está bien?», preguntó con una voz impregnada de un instinto maternal que aún perduraba. La niña alzó la mirada. Su cara estaba bañada en lágrimas y mostraba una profunda tristeza. «Yo siempre vengo aquí», balbuceó entre sollozos. «Esta es la tumba de mi madre, pero no comprendo por qué tiene el nombre de otra persona. Aquí dice Blanca Rivera, pero ese no es su nombre. Me siento tan perdida». La inocencia y confusión en la mirada de la niña golpearon a Pamela, sumiéndola en un misterio inesperado en aquel momento. Pamela se sentó junto a la pequeña, sintiendo un nudo en el corazón por la situación de la niña delante de ella. «Intentaremos resolver esto juntas, ¿de acuerdo?», propuso, pasando su brazo por los hombros de la niña. «¿Cómo te llamas?». «Candela», respondió la niña,
Una pequeña sonrisa se dibujó entre sus lágrimas. Me llamo Candela Benítez. Pamela asintió, resuelta a ayudar a Candela a desentrañar las respuestas que ambas necesitaban. Quizás, reflexionó Pamela, ayudar a Candela podría de alguna manera aplacar las sombras del pasado que todavía rondaban su corazón. Candela, cariño, háblame más de tu madre, sugirió Pamela con suavidad, buscando iniciar un diálogo que pudiera aclarar la confusión existente. Al sentarse junto a Candela, le ofreció un pañuelo. Sus ojos comprensivos la animaban a compartir su relato. Candela secó sus lágrimas, observando a Pamela con una mezcla de vacilación y la necesidad de expresarse. Mi mamá, ella se llamaba Belén Benítez. Siempre la recuerdo sonriendo y cantándome. Me dejó cuando tenía solo 5 años, dijo Candela, su voz era un murmullo tembloroso. Me contaron que enfermó gravemente y murió y que está sepultada aquí. Pablo, el padre de Candela, se acercó. Es cierto, he traído a Candela aquí muchas veces, intentando siempre consolarla, asegurándole que su madre descansa en paz en este lugar. Pero nunca comprendí por qué el nombre en la lápida era distinto. Pensé que podría ser un error administrativo o algo similar, explicó Pablo, su voz llena de confusión y frustración. Pablo observaba la lápida con una mezcla de tristeza y desesperación. Belén era todo para nosotros, y después de su partida, todo cambió. Nunca recibí documentación oficial sobre el entierro, solo confirmaciones verbales del hospital y la funeraria. Al ver el nombre Blanca Rivera aquí, no sabía qué pensar. Estábamos tan consumidos por el dolor que no hicimos las preguntas necesarias. Continuó, con la carga de los recuerdos y las dudas no resueltas marcando su voz. Pamela escuchaba con compasión, compartiendo el sufrimiento de Pablo y Candela. Pablo, creo que ha ocurrido algo muy grave aquí y estoy resuelta a descubrir qué fue. No solo por mi hija, sino también por Belén y por ustedes, afirmó Pamela, reafirmando su compromiso para desentrañar la verdad detrás del enigma de las lápidas. Pablo asintió, agradeciendo la resolución de Pamela. Gracias, Pamela. Contar con alguien que nos ayude a esclarecer lo que realmente sucedió es muy significativo para nosotros. Candela merece conocer el verdadero lugar de descanso de su madre, respondió, apoyando su mano sobre el hombro de Candela, quien se acomodó al consuelo del gesto de su padre. Pamela sintió una punzada en el corazón al oír las palabras de Pablo. Ella también había perdido una hija y comprendía la profundidad del abismo de dolor e incertidumbre. Nadie debería soportar tal confusión, especialmente una niña. Pamela habló reforzando su determinación. Los ayudaré a encontrar respuestas. Necesitamos revisar los registros del cementerio. Quizás haya un error o algo que se pasó por alto. Así, decidieron ir juntos a la oficina del cementerio. Vamos a solicitar ver los registros de entierro de esta área del cementerio. Algo no está bien y vamos a descubrir qué es, expresó Pamela, intentando sonar segura para infundir valor a la niña a su lado. En la oficina, Pamela se dirigió con decisión al empleado que los atendía. Por favor, necesitamos consultar los registros de la tumba que figura a nombre de Blanca Rivera. Es posible que haya un error y necesitamos resolverlo por el bien de una niña que ha perdido a su madre. El empleado, un hombre de mediana edad con un semblante fatigado, asintió y comenzó a buscar en los archivos. Es muy raro, pero voy a verificar qué ocurrió, comentó. Pamela y Candela esperaban unidas de la mano mientras el hombre revisaba en el computador y los archivos físicos. Pamela se volvió hacia Candela, ofreciéndole una sonrisa alentadora. Vamos a esclarecer todo, querida. No importa lo que encontremos,
Lo enfrentaremos juntas, aseguró, apretando la mano de Candela. La joven asintió con fuerza, estrechando la mano de Pamela mientras buscaba consuelo en sus palabras. Transcurridos unos minutos, el empleado alzó la vista del ordenador, mostrando una expresión de asombro. Recibimos un comunicado sobre un error en la identificación de ciertos sepulcros hace años. No puedo proporcionar detalles en este momento, pero realizaré una investigación exhaustiva, explicó. Pamela experimentó una sensación de alivio mezclada con preocupación. Por favor, proceda, necesitamos saber qué ocurrió, solicitó con insistencia. El hombre se comprometió a hacer todo lo posible. Después de agradecer, salieron de la oficina y Pamela se sintió un paso más cerca de resolver el enigma que conectaba a dos familias en un entramado de mentiras y secretos. Optó por buscar asesoría profesional. Al día siguiente, visitó la oficina del doctor Álvaro García, un individuo cuya calma parecía infundir confianza. Doctor García, agradezco que me haya atendido. Vengo a tratar un asunto extremadamente sensible y personal, inició Pamela. Su voz denotaba la ansiedad acumulada durante meses de incertidumbre y sufrimiento. El doctor García asintió, animándola a que continuara. Cuénteme cómo puedo asistirla, señora Torres, dijo el doctor. Pamela tomó aire, armándose de valor para exponer el complicado y delicado problema. Hay una confusión con una tumba en el cementerio local. Se supone que contiene los restos de mi hija, pero ahora sospechamos que podría haber alguien más enterrado allí, explicó. El médico la escuchó con atención, las manos entrelazadas sobre el escritorio. Comprendo. ¿Y cómo piensa que puedo colaborar en este asunto?, preguntó manteniendo un tono serio y profesional. Pamela continuó. Necesitamos realizar una prueba de ADN para verificar la identidad de los restos. Sé que es un pedido inusual, pero es crucial tanto para mí como para una niña que también está afectada por esta situación. El doctor García mostró su comprensión ante la gravedad de la petición. Llevar a cabo una prueba de ADN en restos es complejo pero factible. Claro que necesitaremos una autorización legal para avanzar. ¿Dispone de esos documentos? Pamela afirmó que empezaría a tramitar la documentación requerida sin demora. En cuanto tenga la autorización, podremos avanzar, aseguró el doctor García mientras tomaba nota de algunos procedimientos en su libreta. Organizaré todo por mi parte para que, una vez tengamos el permiso, podamos actuar sin retrasos. Comprendo que es crucial resolver esta situación lo antes posible. Pamela agradeció al doctor García, sintiendo un alivio intercalado con ansiedad. Muchísimas gracias, doctor. Su apoyo es más reconfortante de lo que puedo expresar. Espero que con su colaboración podamos ofrecer algo de paz a todos los afectados. Con un plan en marcha, Pamela sintió que finalmente estaba tomando control sobre la situación, preparándose para afrontar cualquier descubrimiento que pudiera surgir. Sentada en el porche de su casa, Pamela observaba distraídamente el jardín que ella y Blanca solían mantener juntas. El cielo se teñía con los matices del atardecer y las flores parecían capturar cada último rayo de luz. Mientras aguardaba los resultados del análisis de ADN, su mente divagaba entre recuerdos, reviviendo momentos con Blanca, cada uno visto ahora bajo una luz diferente. Recordaba una tarde en particular, poco antes de que Blanca desapareciera. «Mamá, hay cosas en este mundo que son necesarias, aunque no parezcan justas», había dicho Blanca de forma enigmática mientras removía la tierra alrededor de una planta nueva. En aquel entonces, Pamela no le prestó demasiada atención, pero ahora esas palabras retumbaban en su mente, llenas de significados ocultos. «¿Qué quisiste decir con eso, hija?»,
susurró Pamela para sí misma, mientras la inquietud crecía en su interior. Otro aspecto que ahora parecía extraño era cómo Blanca a veces miraba hacia el horizonte, como si cargara con un secreto demasiado grande para compartir. Pamela recordó una noche específica, cuando notó una mirada preocupada en el rostro de su hija durante la cena. «¿Está todo bien, querida?», había preguntado. Blanca simplemente sonrió y aseguró que sí, pero sus ojos contaban otra historia. «Debería haber insistido en respuestas», pensó Pamela, reprochándose su propia hesitación. Las semanas previas a la desaparición de Blanca también acudieron a su memoria. Blanca había empezado a recibir llamadas frecuentes, apartándose para hablar en voz baja. Pamela siempre había respetado la privacidad de su hija, pero ahora lamentaba no haber indagado más, no haber sido menos permisiva. ¿Quién estaba del otro lado de esa llamada, Blanca? ¿Quién te apartó de mí? La voz de Pamela se quebró por la emoción, mientras la sensación de pérdida la envolvía en una niebla fría. Ahora, al repasar esos recuerdos, Pamela empezaba a percibir una imagen más clara y alarmante de sus últimos días junto a Blanca. Tal vez, pensó, todos esos momentos eran el presagio de algo mucho más grande que aún estaba por revelarse. Una sospecha dolorosa que comenzaba a anidar en su corazón. Era como intentar completar un rompecabezas sin poseer todas las piezas, cada una mostrando solo un fragmento de la verdad. Días más tarde, le notificaron que el resultado del examen de ADN estaba listo. Pamela se encontraba sentada en una silla en el consultorio del doctor García, su cuerpo tenso por la anticipación. Agarraba firmemente el borde de la silla, sus ojos fijos en el sobre que el médico acababa de abrir. «Los resultados de la prueba de ADN ya están aquí», anunció el doctor García con una voz neutra, intentando mitigar el impacto de las noticias que estaba a punto de dar. Pamela respiró hondo, sintiendo cómo su corazón latía aceleradamente a medida que pasaban los segundos. «Los restos que hemos examinado no corresponden al ADN de su hija Blanca», informó el médico, mirándola directamente. La habitación pareció girar a su alrededor y por un momento Pamela sintió como si el aire se hubiese evacuado del lugar. «No, esto no puede ser», susurró, su voz casi inaudible. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, el peso de la realidad oprimiendo su pecho. Pamela intentaba comprender el alcance de esas palabras. «Entonces, ¿quién yace bajo la lápida de mi hija? ¿Y dónde está Blanca?», preguntó, su voz teñida de dolor y confusión. Cada pregunta era como un golpe, desmenuzando la frágil esperanza que aún mantenía. El doctor García le ofreció un pañuelo, su expresión cargada de simpatía. «Lo lamento profundamente, Pamela. Comprendo que esto solo genera más preguntas que respuestas». «Necesito entender qué ocurrió, doctor», afirmó Pamela, su determinación fortaleciéndose a pesar del desconsuelo. «Necesito saber dónde está mi hija. Voy a encontrarla». Sus palabras resonaban con la resolución de una madre que no descansaría hasta desentrañar la verdad sobre su hija. El doctor García asintió, admirando la fortaleza de esa mujer. «La ayudaré en lo que sea posible, Pamela. Podemos empezar verificando con las autoridades locales y quizás contratar a un detective. No es un camino fácil, pero haremos todo lo que podamos para encontrar las respuestas que usted busca». Pamela salió del consultorio con una mezcla de shock y determinación. Sabía que el camino por delante sería difícil y posiblemente doloroso, pero también sabía que no tenía otra opción que seguir adelante. «Por ti, Blanca, haré cualquier cosa», susurró para sí misma, mirando hacia el cielo nublado, como si pudiera encontrar algún consuelo allí.
La lucha para descubrir el destino de su hija apenas estaba comenzando. Al día siguiente, Pamela fue a la oficina del detective Alejandro Domínguez. Alejandro se levantó para saludarla tan pronto como ella entró. «Señora Torres, es un placer verla de nuevo. ¿Cómo puedo ayudarla hoy?». Ofreció un asiento frente a su escritorio, repleto de papeles y archivos. Pamela se sentó, colocando su bolso al lado de la silla. Respiró hondo, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. «Señor Domínguez, vengo a usted con un asunto muy serio. He descubierto que los restos mortales en la tumba de mi hija Blanca no son de ella. Necesito descubrir dónde está el cuerpo de mi hija o si ella está viva». Su voz temblaba ligeramente, pero su determinación era clara. Alejandro asintió, su tono tornándose más serio. «Esto es bastante grave, Pamela. ¿Tiene alguna información adicional que pueda ayudarnos a comenzar? Cualquier detalle puede ser crucial». Tomó un bloc de notas y un bolígrafo, preparándose para anotar todo lo que Pamela dijera. Después de que la prueba de ADN mostró que los restos no eran de Blanca, comencé a pensar en los últimos días antes de que ella desapareciera. Recordé llamadas telefónicas extrañas, comportamientos que no tenían sentido en aquel momento. Pamela comenzó a describir todo lo que recordaba, cada detalle que ahora parecía un posible indicio de algo mayor. Alejandro escuchaba atentamente, interrumpiendo ocasionalmente para pedir aclaraciones. Mencionó llamadas telefónicas. ¿Sabe quién estaba del otro lado de la línea? ¿Existen registros de esas llamadas? Ya comenzaba a formular un plan en su mente, considerando los primeros pasos de la investigación. Al final de la conversación, Alejandro miró a Pamela con una expresión de resolución. «Vamos a empezar verificando esas llamadas e investigando a las personas que eran cercanas a Blanca en aquel tiempo. Haré todo lo que esté a mi alcance para encontrar a su hija, Pamela. No está sola en esto». Al escuchar esas palabras, Pamela se llenó de gratitud y esperanza. Era consciente de los desafíos que enfrentaría en el futuro, pero contar con Alejandro a su lado le infundía el valor necesario para superar cualquier obstáculo. Se encontraban en un café acogedor, rodeados de notas y fotografías desparramadas sobre la mesa. Alejandro le mostró una foto de varias personas, algunas marcadas con un círculo rojo. «Pamela, observe esto. Logré contactar a antiguos compañeros de Blanca y me enteré de que ella se estaba relacionando con individuos ligados a actividades de alto riesgo. Estas personas aquí», indicó señalando la imagen, «son figuras conocidas del bajo mundo». Pamela examinó las fotos y sintió un escalofrío por todo su cuerpo. «Dios mío, Alejandro, esto es mucho más grave de lo que pensaba. ¿Cómo terminó mi hija mezclándose con esta gente?», preguntó con una voz que mezclaba miedo y sorpresa, pero también una determinación creciente. Quería profundizar más, comprender qué había llevado a Blanca a tomar esas decisiones. «Estamos empezando a unir las piezas del puzzle, Pamela. También descubrí que Blanca estaba frecuentando lugares que no son habituales en su día a día», prosiguió Alejandro, señalando un mapa con varios puntos destacados. «Estos sitios frecuentemente se relacionan con actividades ilegales. Parece que intentaba infiltrarse o quizás estaba siendo obligada a participar». Pamela se esforzaba por asimilar cada dato, cada nombre y lugar, memorizándolo todo cuidadosamente. «Debemos visitar esos sitios, Alejandro. Necesitamos hablar con más gente. Si Blanca se ha mezclado con ese tipo de individuos, podría ser peligroso, pero también podría ser la clave para encontrarla ahora», expresó Pamela, sintiendo la urgencia de actuar. Alejandro asintió, preocupado pero resuelto. «Estoy de acuerdo, Pamela.
Organizaré todo para que podamos ir a esos lugares de manera segura. Me pondré en contacto con algunas personas que podrían proporcionarnos protección o más información. Pero necesito que usted se mantenga a salvo. No quiero que corra riesgos innecesarios. Pamela miró a Alejandro con una resolución firme en sus ojos. Haré lo que sea necesario, Alejandro. Nada me detendrá en mi búsqueda de la verdad sobre mi hija. Cueste lo que cueste, necesito saber qué le ocurrió a Blanca y estoy dispuesta a ir al fin del mundo si es necesario. La firmeza de Pamela era evidente, emanando de un amor maternal incondicional. Alejandro, al ver tal determinación, comprendió que juntos afrontarían cualquier cosa que se presentara en su camino. Pamela y Alejandro recorrían en coche los rincones más ocultos de Monterrey, zonas raramente visitadas por Pamela. Alejandro manejaba con suma precaución, manteniéndose alerta en todo momento. Los lugares que estamos explorando, inició él, son conocidos por albergar actividades delictivas. Debemos proceder con mucho cuidado aquí. Pamela observaba a través de la ventana las estructuras deterioradas y los oscuros callejones. Jamás pensé que Monterrey tuviera estos rincones, murmuró, su voz teñida de la tensión que sentía. ¿Cómo pudo Blanca meterse en esto? ¿Qué estaba pensando? A menudo, la gente se ve arrastrada a estas situaciones sin percibir el peligro hasta que es demasiado tarde, respondió Alejandro, aparcando el coche cerca de un viejo almacén. Comenzaremos nuestra búsqueda aquí. He escuchado que este lugar podría ser un punto de reunión para algunos contactos de Blanca. Descendieron del coche y se dirigieron hacia el almacén, manteniéndose en las sombras. El corazón de Pamela latía aceleradamente con cada ruido en el silencio del lugar. Alejandro le hizo señas para que guardara silencio. Miraron a través de las sucias ventanas del almacén, intentando discernir si había alguna actividad interna. Observaron a varios individuos reunidos alrededor de una mesa, conversando en susurros. Alejandro jaló a Pamela hacia atrás para que no fueran vistos. Esos deben ser algunos de los contactos. No podemos enfrentarlos directamente, es demasiado riesgoso. Voy a tomar algunas fotos y tratar de identificarlos más tarde. Susurró, extrayendo una cámara compacta de su chaqueta. Pamela, aún oculta, experimentaba una mezcla de temor y coraje. Debemos seguir adelante, Alejandro. Aunque esto me asuste, necesito conocer la verdad. Blanca es mi hija y haría cualquier cosa por ella. La firme determinación de Pamela reforzó la resolución de Alejandro, quien asintió, comprendiendo la profundidad de su compromiso. Regresaron al coche, preparándose para continuar hacia el siguiente destino. Cada pista los acercaba más a la verdad sobre Blanca. Alejandro se encontraba en su oficina revisando las fotografías tomadas en el almacén cuando su teléfono sonó con una llamada de un número desconocido. Con cautela, contestó. ¿Aló? Su tono era precavido, atento a cualquier indicio de amenaza. Desde el otro extremo de la línea, una voz distorsionada pronunció palabras frías y directas. Te estás metiendo donde no debes. Detén esta investigación ahora. Alejandro experimentó un escalofrío que le recorrió la columna vertebral, pero mantuvo su voz estable al responder. ¿Quién es? ¿Por qué quiere que detengamos nuestra investigación? Después de una pausa, la voz al otro lado de la línea se tornó más amenazante. No necesitas saber quiénes somos, pero si sigues adelante, las consecuencias serán severas. La llamada terminó abruptamente, dejando a Alejandro sosteniendo el teléfono, su corazón latiendo con fuerza ante la amenaza. A pesar del temor que lo invadía, sabía que no podía retroceder. Pensó en Pamela y en su valentía, no podía abandonarla en esta búsqueda tan crucial.
Están tratando de intimidarnos, dijo Alejandro en voz baja, con una mezcla de ira y determinación creciendo en su interior. Pero esto solo significa que estamos cerca de descubrir algo importante. Están desesperados por mantenerlo oculto. Decidió llamar a Pamela para explicarle la situación y las amenazas recibidas. Pamela respondió con preocupación. Alejandro, ¿una amenaza? ¿Te han dicho que detengas la investigación?, preguntó con una voz que temblaba ligeramente. Sí, pero debemos seguir adelante. Si están tratando de asustarnos, debe ser porque estamos cerca de descubrir algo grande. ¿Cómo estás? Alejandro escuchaba atentamente, preparado para cualquier señal de duda en su voz. Pamela reaccionó con más valentía que nunca. Esto es terrible, Alejandro, pero no podemos dejarnos intimidar. Debemos continuar. Si están intentando detenernos, es porque la verdad está cerca. ¿Estás bien? Estoy bien, Pamela, y tienes razón. Seguiremos, pero con más precaución. No nos detendremos, respondió Alejandro, fortalecido por su resolución. Ambos acordaron aumentar las medidas de seguridad, conscientes de que cada paso futuro requeriría más coraje y astucia. Nada nos detendrá, Pamela. Encontraremos la verdad, cueste lo que cueste, concluyó Alejandro, preparándose para lo que vendría, consciente de que el camino sería incluso más peligroso. La investigación continuó. Alejandro y Pamela estaban en su coche, estacionados de manera discreta cerca de una antigua fábrica desactivada en las afueras de Monterrey, un lugar mencionado por un informante de Alejandro. Este es el sitio, Pamela. Mi contacto mencionó que esta fábrica ha sido usada para encuentros ilícitos y el nombre de Blanca salió a relucir varias veces, indicó Alejandro mientras observaba el edificio con unos binoculares. La tensión en el aire era palpable mientras Pamela se adentraba en la habitación, los ojos fijos en la mujer que se había vuelto hacia ella. ¿Mamá? La voz de la mujer era una mezcla de sorpresa y alivio, pero también cargada de una inquietud palpable. Era Blanca, su hija, que parecía fatigada y preocupada, pero ilesa. En ese momento, todas las emociones contenidas de Pamela se desbordaron y corrió hacia su hija, envolviéndola en un abrazo apretado y lleno de lágrimas. ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Las preguntas de Pamela salieron en un torrente. Mientras Alejandro observaba la escena, su expresión una mezcla de alivio y cautela, consciente de que todavía podían estar en peligro. Blanca asintió, limpiando las lágrimas que empezaban a formarse en sus ojos. Estoy bien, mamá, pero tenemos que irnos de aquí. No es seguro hablar en este lugar. Su voz era baja y urgente, mirando hacia la puerta como si esperara que alguien pudiera entrar en cualquier momento. Alejandro intervino, acercándose a ellas con una expresión seria. Tienes razón, necesitamos mover a un lugar seguro antes de poder hablar. Pamela, Blanca, sigan mis indicaciones y manténganse juntas. Con cuidado, los tres se abrieron paso de vuelta a través del oscuro corredor, alertas a cualquier sonido o movimiento. Una vez fuera del edificio, se dirigieron rápidamente hacia el coche, mirando constantemente sobre sus hombros, conscientes de que podrían estar siendo observados. Una vez en el coche y con las puertas aseguradas, Alejandro arrancó el motor y se alejaron del área a toda velocidad. Solo cuando se encontraban a una distancia considerable, Blanca comenzó a explicar. He estado intentando descubrir una operación de tráfico que he sospechado que operaba desde esa fábrica. No sabía cómo decírtelo, mamá. No quería que te preocuparas. Blanca miraba a su madre, su rostro reflejando la angustia de los secretos guardados. Pamela tomó la mano de su hija, apretándola suavemente. Siempre me preocuparé por ti, Blanca, pero estoy tan aliviada de que estés bien. Gracias a Dios que Alejandro estaba aquí para ayudarnos.
Alejandro, mientras conducía, asintió con un gesto grave. Ahora que estamos todos juntos, podemos planear nuestro próximo paso con más seguridad. Pero primero, Blanca, necesitamos saber todo lo que has descubierto. Blanca asintió, preparándose para relatar todo lo que sabía, mientras el coche se deslizaba por la carretera, alejándose de los peligros de la noche y acercándose a la esperanza de resolver el misterio que los había llevado a todos a aquel peligroso encuentro. ¿Quién eres? ¿De dónde conoces ese nombre?, interrogó con rapidez, su tono claramente defensivo, mientras intentaba discernir la identidad de la persona que la llamaba. Pamela se detuvo un instante, invadida por un torrente de emociones al reconocer el rostro de su hija, aunque marcado por los años y las adversidades. «Soy Pamela, tu madre», explicó, avanzando despacio y extendiendo sus manos en señal de conciliación. «Por favor, Blanca, reconozco que eres tú. Te hemos buscado durante tanto tiempo». Pamela sintió cómo las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos. Su voz temblaba con cada frase que pronunciaba. Blanca permanecía indecisa, observando a Pamela entre la confusión y el atisbo de reconocimiento. «Mamá», logró articular finalmente. La resistencia en su expresión comenzaba a disiparse. Blanca examinó a Pamela. Sus ojos reflejaban emociones intensas y un toque de temor. «Mamá, no deberías estar aquí», expresó con voz vacilante. «Es demasiado arriesgado. No puedo permitir que corras peligro también». Pamela, resuelta y decidida, se acercó más a Blanca, tomando sus manos con ternura. «No pienso irme, Blanca. No te dejaré enfrentarte a esto sola. Allí donde estés, ahí también debo estar yo. Estamos unidas en esto, sin importar lo que suceda». Blanca intentó objetar, preocupación evidente en su semblante. «Mamá, por favor, no quiero que te hagan daño por mi causa». Pamela sujetó más fuerte las manos de Blanca, mirándola fijamente a los ojos. «No hay otro lugar en el mundo donde prefiera estar más que contigo. Nada me separará de ti, hija mía. Resolveremos esto juntas». Blanca, al ver la firmeza en la mirada de su madre, comprendió que discutir sería inútil. Con los ojos humedecidos, asintió lentamente. «Tenía que hacerlo. Tenía que desaparecer. Era la única forma de protegernos a todos», susurró, su voz llena de dolor y arrepentimiento. Pamela se acercó y la abrazó con fuerza. «Eso ya no importa. Lo relevante es que estás viva y que podemos apoyarte. Vamos a cuidarte», afirmó Pamela, brindándole consuelo a su hija. Alejandro, testigo de la escena, se mantuvo vigilante, consciente de los riesgos que aún enfrentaban, pero sintiendo alivio por haber encontrado por fin a Blanca y haber devuelto algo de paz a Pamela. En un rincón apartado del mismo edificio abandonado, Pamela y Blanca continuaban su conversación profunda. Blanca comenzó a relatar, mostrando en su rostro signos de fatiga y preocupación. «Mamá, cuando empecé a relacionarme con ese grupo, no tenía idea de a qué me estaba metiendo. Todo comenzó con favores menores, aparentemente sin importancia. Pero luego me di cuenta de que estaba involucrada en algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginé». Pamela escuchaba atentamente, sintiendo un nudo en el corazón con cada detalle. «Luego, comenzaron a intimidar a mis amigos y a nuestra familia. Estaba aterrada, mamá. Me dijeron que la única forma de garantizar la seguridad de todos era desapareciendo. Así que orquestamos mi muerte falsa». Blanca hizo una pausa, intentando tragar saliva mientras el dolor se reflejaba en sus ojos. «No sabía qué más hacer. Me alejé, adopté una nueva identidad, todo por proteger a quienes amo. Quería revelar la verdad, pero me vigilaban constantemente. Solo recientemente logré algo de espacio para respirar, pero aún así no es una vida real». Blanca suspiró, cada palabra cargada de resignación.
Pamela apretaba las manos de Blanca, sus propias manos temblaban. Blanca, cariño, lo que has vivido es algo que apenas puedo comprender, pero ahora que sabemos la verdad, podemos ayudarte. Encontraremos la forma de acabar con esto y de traerte de vuelta a casa. Su tono era decidido, tratando de inyectar algo de esperanza en la sombría situación. Estoy exhausta, mamá. Cansada de ocultarme, de vivir atemorizada. Solo deseo volver a casa, pero temo las repercusiones que mi regreso podría causar para todos. Blanca miraba a Pamela, buscando consuelo y respuestas. Pamela contestó: Blanca, lo que has hecho fue extremadamente arriesgado y me duele no haber estado al tanto. Pero ahora debemos concentrarnos en cómo solucionar tu situación, dijo Pamela. Su voz mezcla de angustia por las revelaciones y determinación para avanzar. Blanca contemplaba sus manos, claramente angustiada por tener que enfrentarse no solo a su madre, sino también a las consecuencias de sus actos. Lo entiendo, mamá, y lamento profundamente todo. Intentaba proteger a nuestra familia, pero reconozco que causé más daño que beneficio. Su voz era un susurro, casi imperceptible en el silencio que la rodeaba. Necesitaremos un abogado, alguien que pueda guiarnos a través de las complicaciones legales que implica tu regreso. Además, debemos hablar con la policía, explicar todo lo que ha pasado y por qué fingiste tu muerte. Pamela planificaba, pensando ya en los pasos prácticos a seguir. Sabía que el camino por delante sería arduo y posiblemente lleno de más descubrimientos dolorosos. Estaré a tu lado, Blanca, pase lo que pase. No permitiremos que enfrentes esto sola. Pamela tomó la mano de Blanca, brindándole el consuelo físico que las palabras no podían ofrecer. También necesitaremos apoyo emocional. Quizás un terapeuta pueda ayudarte a procesar todo lo ocurrido y a manejar el trauma de haber vivido escondida todos estos años. Blanca asintió mientras las lágrimas empezaban a brotar en sus ojos. Gracias, mamá. No sé si merezco tanto esfuerzo después de todo lo que he causado, pero estoy inmensamente agradecida por tener tu apoyo. Su voz se quebraba, cada palabra impregnada de remordimiento y alivio por poder al fin compartir su pesada carga. Eres mi hija y eso nunca cambiará. Juntas solucionaremos esto. Requerirá tiempo y no será sencillo, pero somos resistentes. Siempre lo hemos sido, aseguró Pamela con firmeza. La determinación de Pamela por apoyar a Blanca no solo reavivaba la esperanza de ambas, sino que también reforzaba el lazo entre ellas que el temor y la incertidumbre habían debilitado. Ahora más que nunca necesitaban apoyarse mutuamente para reconstruir sus vidas que habían cambiado tan radicalmente. Pamela llevó a su hija a casa y un día mientras estaba allí sonó el teléfono. Titubeó antes de responder, invadida por un sentimiento de ansiedad. «¿Hola?», preguntó con voz temblorosa. Del otro lado, una voz distorsionada lanzó una amenaza. «Usted y su detective se están entrometiendo donde no les corresponde. Dejen de hacerlo o las consecuencias serán severas». La amenaza era directa y clara, causando que el corazón de Pamela latiera aceleradamente por el miedo. Tomó una respiración profunda, intentando mantener la calma. «No sé a qué se refiere. Solo estamos intentando ayudar a mi hija», respondió Pamela, tratando de ocultar el temblor en su voz. Se sentía expuesta, consciente de que alguien vigilaba cada uno de sus movimientos. «Escúcheme bien. No estamos jugando. Esto es más serio de lo que cree. Si sigue adelante, no podemos garantizar su seguridad ni la de sus seres queridos», advirtió la voz amenazante antes de colgar bruscamente, dejando a Pamela con el teléfono aún en la mano, paralizada por el temor. Cuando Alejandro llegó más tarde, Pamela le relató la llamada, su rostro reflejando preocupación y miedo.
Alejandro, nos han amenazado. Temo lo que puedan llegar a hacer. Quizás deberíamos detenernos, propuso, su voz teñida de incertidumbre. Alejandro la escuchaba atentamente, con una mirada seria mientras evaluaba la situación. Pamela, comprendo tu temor y es completamente justificado, pero si nos detenemos ahora, ellos seguirán sin enfrentar la justicia. Debemos ser prudentes, sí, pero también es esencial continuar. Estoy aquí contigo y nos aseguraremos de proceder de la manera más segura posible. Su firmeza brindó un consuelo moderado a Pamela, quien asintió lentamente, comprendiendo que, a pesar de los riesgos, era necesario revelar la verdad sobre Blanca. Pocos días después de la amenaza telefónica, Pamela y Alejandro decidieron aumentar sus medidas de seguridad. Se reunieron en un café local, eligiendo una mesa en un rincón aislado y discreto para planificar sus próximos movimientos. «Debemos ser más estratégicos», comentó Alejandro, escaneando el área para asegurarse de que nadie los escuchaba. «Contactaré a algunos colegas para reforzar nuestra protección y quizás instalar algunos sistemas de vigilancia en tu hogar». Pamela asintió en señal de acuerdo. «Confío en ti, Alejandro. Solo espero no poner en riesgo a nadie más. Ya es bastante complicado que yo esté implicada en esto». Se notaba su preocupación, y cada rasgo de su rostro reflejaba el peso del miedo y la responsabilidad que sentía por las personas a su alrededor. «Lo entiendo, Pamela, y no permitiré que te pase nada. Vamos a descubrir quiénes están detrás de esto y nos aseguraremos de que enfrenten las consecuencias de sus actos». La voz de Alejandro era decidida, proyectando la confianza que Pamela necesitaba desesperadamente en esos momentos. El detective sacó su teléfono móvil y marcó un número. Tras unos instantes de conversación en voz baja, describió la situación y solicitó apoyo adicional. Al finalizar la llamada, miró a Pamela con un semblante más sereno. «Mis colegas empezarán a realizar rondas nocturnas cerca de tu casa. Además, un experto en tecnología vendrá a instalar cámaras y alarmas mañana mismo». Pamela sintió un alivio considerable, aliviada de no estar sola en esta batalla. «Gracias, Alejandro. No sé qué haría sin tu apoyo», dijo mientras tomaba brevemente las manos de él en un gesto de agradecimiento y solidaridad. En los días siguientes, con las nuevas medidas de seguridad ya en marcha, Pamela y Alejandro prosiguieron con su investigación con una determinación renovada. Tras semanas de intensa búsqueda y muchas noches de insomnio, finalmente acumularon suficientes pruebas para construir un caso sólido contra la organización criminal involucrada en la desaparición forzada de Blanca y en las amenazas subsiguientes. Habían obtenido documentos, grabaciones de audio y videos que no solo vinculaban a los miembros de la banda con actividades ilícitas, sino que también demostraban su participación directa en el caso de Blanca. Con precaución, Alejandro estableció contacto con una unidad especializada de la policía encargada de delitos organizados y corrupción. Coordinaron una reunión en un lugar seguro, alejado de cualquier posible intercepción o espionaje. Durante la reunión, Alejandro y Pamela proporcionaron todos los materiales que habían recolectado, detallando minuciosamente cada prueba y la conexión de estas con los criminales implicados. Los agentes de la unidad especializada se mostraron impresionados por la profundidad y extensión de la investigación llevada a cabo por Alejandro y Pamela. Actuaron con celeridad, aprovechando la información suministrada para organizar una operación de captura de los sospechosos. Gracias al apoyo de un equipo táctico, ejecutaron una serie de redadas simultáneas en diversos refugios de la banda. La operación culminó con éxito. Capturaron a varios miembros
incluidos los cabecillas, quienes fueron sorprendidos sin oportunidad de reaccionar o eliminar pruebas adicionales. Además, las autoridades recuperaron numerosos documentos y dispositivos electrónicos que contribuirían a fortalecer aún más el caso contra la organización. Pamela estaba presente cuando se confirmaron las detenciones y experimentó una profunda sensación de alivio y justicia, consciente de que sus esfuerzos y los riesgos asumidos finalmente habían dado frutos. «Lo logramos, Alejandro. La justicia ha prevalecido», expresó ella, con lágrimas de alivio y gratitud brillando en sus ojos. Alejandro, a su lado, compartió la sensación de triunfo. «Has sido excepcional durante todo este proceso, Pamela. Tu coraje y determinación han sido cruciales para alcanzar este resultado», comentó él. Ambos asistieron al inicio del proceso judicial contra los delincuentes, sintiéndose profundamente satisfechos por haber contribuido a la seguridad de las calles y por honrar la lucha de Blanca en su intento de proteger a su familia. En una tarde serena, después del éxito de las detenciones, Blanca, Pamela y Alejandro se reunieron en un pequeño café para celebrar su victoria. Sentada con ellos, Blanca tomó las manos de Pamela y Alejandro, mirándolos a los ojos con sincera gratitud. «Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos», dijo Blanca, su voz cargada de emoción. «Mamá, Alejandro, les debo mi vida. Sin su valentía y determinación, no sé si habría podido enfrentar todo esto». Pamela sonrió a su hija, apretando su mano con afecto. «Blanca, eres mi hija y no hay nada que no haría por ti. Verte a salvo y que se haga justicia es lo único que podría desear». Alejandro, igualmente emocionado, agregó: «Ha sido un camino difícil, Blanca, pero has demostrado una fuerza increíble a lo largo de todo este proceso. Ayudar a ti y a tu madre ha sido un honor para mí. Estoy simplemente aliviado de que todo haya concluido bien». Blanca miró a ambos, con lágrimas relucientes en sus ojos. «No solo lucharon por mí, sino que también me brindaron la oportunidad de empezar de nuevo. Lo que deseo ahora es vivir una vida que justifique todo este esfuerzo. Gracias por creer en mí, incluso cuando todo parecía desesperanzador». Pamela y Alejandro sonrieron, compartiendo un sentimiento de alivio y alegría. «No necesitas agradecernos, Blanca. Somos una familia, y las familias se apoyan mutuamente», afirmó Pamela, mientras Alejandro asentía en señal de acuerdo. «Así es», añadió él. «Ahora vamos a seguir adelante, todos juntos». Esos momentos de reconocimiento y gratitud fortalecieron aún más el vínculo entre ellos, consolidando un compromiso de apoyo mutuo, sin importar lo que deparara el futuro. De vuelta al cementerio, donde todo había comenzado, Pamela y Blanca caminaban lentamente entre las tumbas hasta llegar al lugar que había sido el epicentro de tantos dolores y misterios. El día estaba nublado y una brisa suave agitaba las hojas de los árboles, envolviéndolas en un silencio respetuoso. Pamela observaba la lápida que aún llevaba el nombre de Blanca, mientras sostenía una nueva placa en sus manos, destinada a revelar y honrar el nombre de la verdadera persona allí enterrada. «Estamos aquí para hacer lo correcto, Blanca. Es hora de corregir los errores del pasado», declaró Pamela con una voz firme pero cargada de emociones. Blanca asintió, colaborando con su madre para remover la antigua lápida e instalar la nueva. «Nunca pensé que terminaría de esta manera, mamá. Es extraño estar aquí, no como la persona enterrada, sino como alguien que todavía tiene la oportunidad de enmendar errores», comentó Blanca mientras trabajaban juntas en la reconstrucción, tanto física como simbólica, de sus vidas. «Ahora tu nombre será recordado como debe ser, y la persona que yace aquí finalmente podrá descansar en paz», expresó Pamela al concluir la instalación de la nueva lápida. Se alejaron un poco,
para observar el nombre ahora correcto grabado en la piedra. La lápida ahora decía Belén Benítez, el verdadero nombre de la mujer que había sido erróneamente ocultada detrás de la identidad de Blanca. Blanca colocó flores frescas frente a la nueva lápida, con los ojos aún llenos de lágrimas. Lo siento por todo, Belén. Y gracias, mamá, por estar a mi lado, incluso cuando no lo merecía, dijo Blanca, mirando a Pamela con una mezcla de gratitud y remordimiento en su mirada. Pamela envolvió a Blanca en un abrazo, sellando un momento de reconciliación y renacimiento compartido. Superaremos esto juntas. Lo esencial es que estás presente y estamos enmendando los fallos. Así es como actúa la familia, brindándose soporte mutuo, sin importar las circunstancias. Se retiraron de la tumba, dejando atrás no solo la verdad que se había descubierto, sino también un episodio de sus vidas que deseaban concluir. Estaban preparadas para iniciar una nueva etapa, unidas y más resilientes que antes.